Sí, está bien ahí. Puede sentarse, hermana. Si gusta, se sienta en el otro, por favor, y usted aquí y su esposa allá, por favor, y va a tener ese micrófono aquí a mano. Bueno, perdona a los que les tenemos que dar un poco la espalda, pero Eduardo y su esposa Yajaira, en un momento, bueno, el año pasado me abordaron y me compartieron una situación que vamos a conocer un poco de ella, de esta situación. Y recientemente en la dinámica del hacedor de círculo escuchamos de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos y por supuesto en la vida de nuestra hermana Raquel. Entonces ahí, para ponernos en perspectiva, ¿verdad? Hay tres preguntas que vamos a caminar sobre ellas. Y voy a comenzar aquí con Eduardo para que nos ponga en perspectiva qué era su situación, por lo que los llevó a tener que esperar un milagro de parte del Señor y cómo fue ese milagro. Entonces, ¿dónde es que se encontraba usted? Durante mi juventud, pues parte de las labores que tenía que hacer en el día a día, pues cargaba bastante peso en el mercado sobre mi cabeza, y eso me llevó a una condición de dolor intenso. Llegó a convertirse en un dolor de 24 horas. No se iba ni de noche ni de día. Me lo trataba con medicamentos para el dolor, pero casi siempre era un tema de dolor. A cierto punto, pues llegó un momento en que aprendí a vivir con el dolor y solamente me lo trataba con pastillas, y fue así durante un poco más de 10 años. Ok. ¿Y en qué forma fue que Dios se manifestó en la vida suya, Eduardo? En este caso, el Señor se manifestó a través de mí, ya que abrió las puertas para poder yo realizarme una cirugía en la columna cervical y poder mejorar mi calidad de vida, poder eliminar el dolor. Y en un determinado momento, pues se dio la situación. Tuve mucho miedo porque en mi casa solamente yo trabajo, y entonces estábamos viendo el tema económico, cómo íbamos a hacer. No sabía por cuánto tiempo iba a estar en reposo. No sabía también si iba a poder volver a caminar o no, porque estamos hablando que es la columna cervical la que tenía dañada. Y Dios ha usado médicos, la ciencia, para poder visitar mi vida y poder darme una respuesta a la petición que yo tenía. Cuando Eduardo me compartió su situación y le hicieron los exámenes, el médico le dijo que no se explicaba cómo él podía caminar. El daño que tenía en su área cervical era tan severo que él no debía de estar caminando desde la perspectiva médica. Así que cuando él me compartió su situación, yo le dije, bueno, hermano, vamos a orar para que Dios se glorifique en su vida. Dios puede hacer el milagro de hacer algo creativo en su columna, o que abra las puertas para que el Señor se glorifique y use a los médicos, porque todos debemos de saber que Dios usa la ciencia médica también, ¿verdad? O sea, Dios va a glorificarse, no importa el medio. Y en el caso de él, pues la ciencia médica fue usada por Dios para que realmente él pudiera experimentar, como le dijo el médico, mejoría o calidad de vida, y que se acabara el dolor que tenía, porque era un dolor constante. ¿Y en qué forma sienten ustedes y aquí involucro a su esposa en esa pregunta, en qué forma sienten ustedes que contribuyó a la dinámica del hacedor de círculo? O sea,
¿Cómo fue que Dios usó ese recurso también? ¿En qué forma? ¿En qué grupo estaban ustedes? ¿Quién era su facilitador? ¿No se acuerda? ¿O el hermano Mac y hermana Patricia? Ok. Sí, la hermana Patricia. El libro Hacedor de Círculo llegó en un momento de mucha bendición, porque no solamente él estaba operado, sino que en ese momento yo estaba también recién operada. Y aparte de eso también me detectaron un quiste en mi pecho. En el 2009 yo fui operada 4 veces y me dieron un diagnóstico de cáncer, pero recibí una palabra del Señor en el 2009 que me decía que era necesario que entrara al quirófano, pero que nunca más iba a volver a entrar, que Él me sanaba. En febrero, que me hacen el examen, me dicen que ese quiste tiene forma y tamaño y que es canceroso. Pero me dicen, no vamos a esperar a hacer más estudios, vamos a hacer una biopsia. En ese momento estamos en la lectura del Hacedor de Círculo. Yo le digo a la hermana Patricia que me lleve en oración para que la biopsia se me pueda hacer, porque también había que prestar un aparato para hacerme esa biopsia al hospital y tal lista era grande. Pues resulta que en 15 días me dieron respuesta, me hicieron la biopsia y a los 8 días lo que habían visto grande no tenía ni tamaño para hacer una cirugía. Era tan pequeño que no ameritaba hacer cirugía. Y yo le doy la gloria al Señor, a los hermanos que nos acuerparon con oración, porque ciertamente, como dice mi esposo, yo acababa de ser operada de vesícula, después me dicen lo del pecho, mi esposo está operado y la economía pues era algo que nos preocupaba. Igual lo pusimos en oración con todos los hermanos que estábamos en la lectura del Hacedor de Círculo y ellos pues nos dieron su apoyo en oración y la bendición ha fluido bastante. Hemos estado muy cómodos, muy desahogados, gracias a Dios, en este proceso. Y hermano Eduardo, usted me comentó que una de sus preocupaciones de ser operado era precisamente qué iba a pasar con su economía, cómo iba a ser el sustento, porque no iba a tener o no estaba garantizado que iba a tener su salario o los cuidados que se requería. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios en medio de todo esto? Pues en mi casa no ha faltado el alimento en ningún momento del periodo que he estado en reposo, porque aún sigo en reposo. Mi familia, mi papá, mi suegra nos han apoyado económicamente. De la empresa donde trabajo también, en el último trimestre del año, logré ganarme un bono de supermercado de $400 y eso pues nos impulsó bastante el tema de la economía. Y mi salario, pastor, gracias al Señor, ha estado 100%. No he dejado de recibir el 100% de mi salario y para la gloria de Dios hemos estado bien, hemos comido los 3 tiempos, mi hija está bien. Me decía el doctor también de que como tengo en la parte de acá una platina que me abarca 4 vértebras cervicales, no iba a recuperar el 100% de la movilidad del cuello, pero estamos en terapia y para la gloria del Señor pues puedo mover bastante el cuello, incluso estoy conduciendo mi vehículo, cosa que pensé que no iba a poder hacer, y entonces mi preocupación también era, una vez que me reintegre al trabajo, ¿cómo voy a hacer? Porque en bus, aunque se puede, pero los movimientos del bus, cómo se llena, etcétera, iba a ser bastante complicado, y el taxi no da la economía para ir en taxi todos los días. Entonces, para la gloria del Señor, la economía no ha fallado, es más, siempre hemos tenido, y yo siento que es cuando más hemos tenido, aún cuando estaba trabajando. Ahora quiero contarles que él me mostró una fotografía de su cirugía. Él tiene una prótesis aquí en esta parte de la parte frente de su cuerpo y otra prótesis aquí al lado
derecho, ¿no? Sí. El lado derecho, porque sus vértebras fueron con el peso, fueron prácticamente aplastados, por así decirlo. Destruyeron los discos cervicales. De manera que era lo que los médicos decían: usted no debería estar caminando, no debería estar haciendo nada. Y él tenía ese temor de que no sabía qué iba a suceder, qué iba a deparar en el futuro, en cuanto a si se operaba, qué iba a suceder, si iba a poder caminar, etcétera, etcétera, y sobre todo la economía. Pero bueno, ellos han comprobado la fidelidad del Señor en medio de todo este proceso, y como ellos me compartían, la dinámica del hacedor de círculo ha sido tan oportuna que les impulsó a creer por la intervención de Dios a favor de ellos en sus vidas. Ahora les tengo que contar con hermana Raquel, si ustedes creen que Dios, ¿cuántos creen que Dios todo lo puede hacer? Dios es increíble, y Dios es un Dios que no mide fronteras. Y hermana Raquel, ¿dónde comenzó la historia y qué fue su situación? ¿Cómo era su situación que la llevó a esperar por un milagro y clamar al Señor, y la forma en la que Dios se ha manifestado entonces? Bueno, en 2015 mi hija mayor pues salió del país, fue para España completamente sola, y sí, pues fue un golpe para mí como mamá, porque sabía que posiblemente pues no pudiera volver a verla, o iba a pasar mucho tiempo para verla. Y sí le di gracias al Señor, aún con todo el corazón herido, le di gracias al Señor, porque el Señor pues la estaba librando de una condición bien oscura en cuanto a abusos y todo. Entonces yo sé que fue la forma en que el Señor halló para salvarla. Y yo le dije: Señor, si tengo que sufrir, lo acepto, pero pues... Y ella se fue. Sus hijos quedaron conmigo, y el papá de los niños entró en un juicio para quitármelos, y me los quitó. Y comenzó a través de los niños él un chantaje económico y emocional con ella. Y pues yo tuve que pedirle al Señor que cómo hacía, porque no tenía ni los medios económicos, ni tenía los documentos legales para yo poder pelear a esos niños con su papá biológico. La ley lo amparaba completamente. Pero el Señor fue bueno, y el Señor puso a las personas correctas, abrió las puertas del juzgado de la familia para mí. Yo sin ningún poder, sin nada, yo pude estar presente en el juicio. El Señor nos puso a la persona correcta, y logré recuperar a los niños después de 8 meses de batalla. Y en el 2018 ellos salieron, lograron irse, ella se los llevó. Y ahí yo sentí más el vacío de no tener a la hija, porque me consolaba con los hijos. Y recuerdo que en el 2018 que ellos se fueron, yo comencé a decirle: Señor, comencé una oración a decirle: pues no sé, algún día quiero que me permitas, en tu voluntad, en tu tiempo, en tu provisión, verla, volver a abrazarla. Estuve orando un tiempo, y después, como dice el libro, pues dejé la oración ahí y pasé a otras cosas, a otras oraciones. En el 2000 yo tengo un hijo adoptado que lo tuve desde los 6 años, y en el 2021 él salió también del país, y bueno, pues otra vez volví a sentir ese vacío, pero le dije al Señor: cúbrelo. En el 2022 la última hija que tenía acá también tuvo que salir, y se fue con toda la familia, y pues esa casa se volvió como insostenible para mí. Yo prefería pasar más tiempo en la calle que en la casa, porque pues sentía una casa muy grande. Y
Al poco tiempo, después, bueno, yo comencé otra vez a orar y a decirle al Señor, Señor, abre un día las fronteras para mí. Y pues no sabía más, solo estaba confiando en que el Señor lo podía hacer y que si yo tenía fe, el Señor iba a conceder el deseo de mi corazón. En el año 2020, cuando Norma se iba a ir, la menor, la última, yo hablé con Jocelyn, la que estaba en España, y le dije, ¿tienes alguna forma de ayudar a tu hermana a que se vaya de una forma legal? Y ella me dice, mami, yo no puedo, consultó ella con un abogado migratorio, no puedo hacer nada, me dice, absolutamente hermana, nada. necesito que se acerque el micrófono. No puedo hacer nada, me dice, por ella, por ayudarla, porque pues ella también estaba en una condición un poco irregular. Ella sí se había casado con un español. El español pudo pedir a sus hijos y le había dado una condición semi-irregular a ella porque ella estaba bajo una residencia temporal y con un permiso de trabajo, pero únicamente eso es lo que se podía hacer legalmente. Entonces, bueno, pues Norma se fue y yo seguí orando y en el 2020, mi hija en España me había comentado, fíjese, mamá, me dice que andan los rumores que van a meter una ley, yo no sé quién, me dijo ella, pero que andan recogiendo firmas para meter una ley, a ver si pueden ayudar en alguna forma y regularizan a la condición de muchos migrantes en España. Entonces, bueno, pues ella esperó y yo esperé y yo pues seguí orando y le dije al Señor, bueno, Señor, será en tu tiempo. En el 2022 hablamos nuevamente y me dice, fíjese, mamá, me dice que dicen que van a desempolvar la ley. Así le dije yo, sí, me dice, oremos, me dice, a ver qué pasa, porque pues ya que no pude ayudar a Norma, tal vez, me dice, pues puedo hacer algo por usted y usted se viene. Bueno, le dije yo, sigamos orando. Comenzamos en la lectura del libro. Ahí reconocí mi primer muro, mi muro de Jericó, que eran las fronteras. Y yo le dije, Señor, comencé a orar a partir de que comenzamos a leer el libro y le dije, Señor, quiero que botes ese muro de fronteras para mí. Y bueno, en febrero estábamos en el primer capítulo del libro. Me llama mi hija de España súper emocionada y me dice, mami, trajeron la ley para el Congreso. La gente está peleando porque la metan, hay muchas manifestaciones aquí en España, me dice, y el gobierno de turno la trajo, pero me dice, el gobierno de oposición no la quiere, así que ore para ver qué pasa con esa ley. Eso fue en febrero. El 12 de abril, mi hija me llama y me dice, mami, la ley llegó al Congreso. Ore, me dice, para que la aprueben. Este fin de semana, me dice, es el decisivo. Si entra y la aprueban, pues el Señor nos va a ayudar. Y entonces recuerdo que yo comencé a orar esos días. Y en esos días ella estaba pasando situaciones muy, muy oscuras con su familia, con su hijo. Yo le dije al grupo, hermano, yo pido oración pues para que mi hija pueda resolver muchas cosas. Mi nieto estaba en una condición bien fea. Y pues también les pedí que oraran por ese proyecto de ley que había. Eso fue el 12. Era un viernes, pasó el fin de semana y el martes siguiente ella me llama súper alegre. Me acuerdo que eran como las 8 de la noche aquí en Managua y allá en España era de madrugada. Y cuando yo miro que es ella, a mí me asustó, yo pensé algo pasó porque pues de madrugada no son buenas siempre las noticias. Y me dice ella, mami, ¿estás sentada? Entonces le digo, sí, ¿qué pasó, hija? ¿Qué fue? Me dice, aprobaron la ley. Y yo le digo, yo me arrodillé y le digo, bueno, hija, le tenemos que dar gracias al Señor. Entonces me dice, aprobaron la ley. No es una ley nueva, son cambios a la ley de extranjería, pero me dice, la puedo pedir. Bajaron muchos requisitos y ella no me podía pedir hasta que yo no tuviera 65 años.
Pero me dice, ahorita en la ley lo cambiaron. Ya que usted con 60 la puedo pedir. Bajaron los requisitos, ya no tengo que hacer tanto papeleo y bajaron los aranceles. Más o menos nos costaba entre 3.500 y 5.000 euros que ella pudiera hacer el papeleo. Y con la nueva ley bajaron la edad, bajaron los requisitos y bajaron los aranceles, y ahora más o menos anda entre 1.700 a 2.000 cuando mucho. Entonces ella me dice, mami, hay que arreglar para que usted venga, vamos a hacer ya podemos hacer la carta de invitación y compremos el pasaje. Y entonces le digo, bueno hija, pues está bien. Ella estaba en un proceso que estaba esperando una fecha para cirugía, y le dije yo todavía, ¿por qué no esperamos que te den la fecha de cirugía? Y yo me dice, no importa, ahorita mismo, porque si no vaya a pasar. Disculpe. El Señor se manifestó en una forma, y quiero resumir esto. Ella tenía una petición, su petición era volver a ver a sus hijos, abrazarlos. Finalmente, como ella está explicando, la ley que cambiaron ahí en España, ella puede viajar. La pregunta es, ¿cuándo sale de viaje? Mañana me voy a España. Mañana me voy a España para la gloria del Señor. Él es bueno y maravilloso. Y hermanos, ella pidió que el Señor le diera la oportunidad de regresar para volver a abrazar a sus hijas. Pero ella llega el día 11, sale mañana, pero llega hasta el día 11 a España. ¿Y en qué momento llega a España? Voy del aeropuerto al hospital, porque a mi hija la operan el día que yo salgo, ella entra a cirugía. Esa fecha todavía no la teníamos. A ella se la dieron cuando ya había comprado el pasaje. Pero dice el Señor, dice la palabra del Señor, deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Le pedí que me botara fronteras, que me botara esos muros. Y el Señor va a botarme muchas fronteras, porque como añadidura, yo ya puedo ir a ver a Norma. Entrando a España, yo puedo moverme por todo el territorio europeo, y Norma está en Holanda. Ya no necesito presentar nada de requisitos, nada de nada. El Señor también me abrió esa puerta para poderla ver a ambas. O sea, me lo añadió. O sea que el Señor le respondió en combo. No solo va a ver a su hija que está en España, sino la que está en Holanda. Y, o sea, definitivamente la forma en la que Dios actúa, si tiene que mover leyes para responder a la oración de uno de sus hijos, si tiene que tocar las leyes de una nación, Él lo va a hacer. Amén. Nuestro Dios es increíblemente asombroso. Amén. Amén. Y terminemos con esto, hermana Raquel. Hablábamos de la Alka-Seltzer. Queremos respuestas en forma de Alka-Seltzer. ¿Cuántos años estuvo esa oración delante del Señor? 9 años y medio. 9 años y medio. Desde que Jocelyn se fue. Pero con el libro aprendí muchas cosas. Uno, aprendí a reconocer mis muros y pedirle especial y específicamente por ellos al Señor. Aprendí que las oraciones del Señor, aunque nosotros las hayamos hecho y las hayamos olvidado en algún momento, dice el libro que Él las sella. Amén. El Señor selló esa oración. Amén. Y aprendí que todo es en el tiempo perfecto del Señor. A mí no se me ocurría que podía ver a Norma pronto, pero tenía 9 años de estar orando, 10 años casi de estar orando para ver a Jocelyn. Y pues tuve que esperar. Pero el Señor dice que Él toma en redoma especial nuestras lágrimas. Amén. Y que después las devuelve en bendiciones especiales. Amén. Gracias. Amén. ¿Creen ustedes que el Señor es digno de que lo alabemos por lo que ha hecho? Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo quisiera que oráramos rápido por la hermana Raquel.
que sale, yo le dije, hermana Raquel, el domingo traiga su maleta y ya la llevamos al aeropuerto. Pero ya sale ella mañana y cómo nos alegramos. Hermano Eduardo, cuando lo conocí adolorido, preocupado, y ver lo que Dios está haciendo en su vida, porque no ha terminado. Eso que me comentó de la promoción, no se preocupe, esa promoción va a llegar, esa promoción está reservada para usted, no se preocupe, el Señor está tomando cuidado de eso. Así que usted va a comprobar la fidelidad del Señor. Y hermana Raquel, nos alegramos de que pueda ir a España. Tráiganos churro, por favor, de Madrid. Vamos a orar, extienden las manos hacia ellos. Querido Padre, gracias, Señor, por Eduardo, su esposa Yajaira. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de ellos. En estas 16 semanas han ocurrido cosas increíbles en sus vidas. Se aceleraron muchas de ellas, Señor. Eduardo tenía tiempo considerando si se operaba, tenía miedo, tenía incertidumbre. Señor, gracias porque pusiste a las personas correctas en el camino y lo guiaron hasta el quirófano, y en el quirófano tú te glorificaste, y has continuado glorificándote. Gracias por traer sanidad a la esposa Yajaira cuando pensaban que había un tumor maligno. Señor, tú redujiste eso que los médicos habían visto y pensaban que era maligno, lo redujiste a nada, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por las oraciones que escuchaste de todos los que estaban orando en sus grupos de oración, Señor, para ver una respuesta como esta. Padre, gracias por la hermana Raquel, Señor, porque ella, después de 9 años y medio orando, tenía una oración, Señor, y como ella dice, tú sellaste esa oración desde el primer día, Señor, y ahora ella empieza este viaje hacia España y poder ver a su familia en el resto de los otros países donde están ahí en Europa. Señor, gracias por las puertas que has abierto, gracias por las leyes que has tenido que remodelar o mover, Señor, y las personas y las autoridades que tuviste que tocar, Señor, inspirar para que ocurriera un cambio. Señor, por todas esas cosas nosotros tenemos que atribuirte a ti toda la gloria y toda la honra, porque eres Dios fiel. Señor, encomendamos a nuestra hermana Raquel en su viaje, la bendecimos y oramos que prospere su viaje, así como has abierto esa puerta, Señor, que se mantenga abierta y en todo el sentido de la palabra, Señor, que ella compruebe con más claridad la bondad y la fidelidad tuya para ella y para su familia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, gracias por compartirnos parte de su vida y lo que Dios está haciendo, amén. Así que el Señor sea la gloria por esa. Y hermano, buen viaje, hermana Raquel. Nos manda fotos. Amén, amén. Un aplauso al Señor por eso, de verdad. Vamos a comenzar con Jaime. Sí. Y conociste al Señor a muy temprana edad, en un momento de tu vida, siendo ya un adolescente, un joven, sirviendo al Señor, como líder juvenil, involucrado en muchas cosas al Señor. 2 seres muy queridos murieron. Eso te afectó profundamente, que te llevó a una situación de ansiedad y depresión, que se desencadenó con una vida lejos del Señor, con alcohol, cigarro y ¿cómo se llama? Y afán del trabajo, distraído para tratar de aplacar el dolor que te estaba sucediendo. Eso ha sido como un periodo de unos 3-4 años aproximadamente, quizás unos 4 o 5 años. ¿Cómo intervino Dios en tu vida? ¿Qué fue la manera que Dios usó para rescatarte de ese lodo cenagoso, de ese hoyo en el que estabas metido? Pues la verdad de las cosas, que la mejor manera que el Señor utilizó fue encararme, estar frente a Él y literalmente todos los días recordarme lo que yo había hecho para Él.
y que en ese momento estaba totalmente apartado, como usted mencionó, alcohol, cigarro, lo puedo decir acá, la verdad no siento temor de decirlo, tuve intentos de suicidio porque literalmente mi familia se estaba destruida, perdí a mis 2 sobrinos, pero el Señor vino e intervino de la manera más personal posible, porque recuerdo que fue un muchacho de los cuales yo ayudé para que él recibiera al Señor, y él me miró fumando y me dice: ahora lo que yo hacía, vos lo estás haciendo. ¿A dónde está ese Jaime el que cargaba una Biblia y me hablaba del Señor? Y ahora lo estoy viendo fumar. De esa fue la manera más personal en la que el Señor me enfrentó. Y de ahí yo dije, porque siempre mi mamá me lo recordaba: no esperes que el Señor utilice formas duras para traerte, para que vos comences a hacer caso y seas obediente. El Señor comenzó a obrar de tal manera en que un día en el trabajo, yo soy ingeniero civil, estaba residiendo en León. Una mañana no me levanté, me llevaron de emergencia al hospital. Al ver que no me levantaba, uno de los obreros miró y me comenzaron a hablar y dicen que yo no reaccionaba. Me llevaron al hospital y dicen de que tenía la presión en 120 sobre 180 y el azúcar en 500. O sea, me estaba calcinando por dentro. Y pues el Señor obró, aquí sigo vivo. Desde ese momento yo decidí comenzar a cambiar, que primeramente mi entorno cambiara. Comencé a buscar a personas que me acercaran más al Señor, a recordarme aquello que era el amor del Señor, porque sentía vergüenza, totalmente vergüenza de poder hablar de Dios sabiendo bien que no estaba para poder hablar del Señor, y fue una mentira que el enemigo me tomó. Recuerdo que hablé con un instrumento que el Señor ha utilizado por estos meses, que es un ministro de alabanza de acá, y ella me invitaba a tal punto en el que me dejó de invitar. Entonces yo comencé a buscar, mirá, ¿y cuándo son los cultos? En ese momento cesaron los cultos acá. El primer miércoles de este año yo decidí venir. Yo ya dije, ya no puedo más, yo tengo que volver. De hecho, estamos sentados en las mismas sillas de ese primer miércoles, y ahí fue donde el Señor desencadenó literalmente mi desintoxicación del mundo. Ese día usted, por medio de la administración, recuerdo que fue la prédica de la Tierra Santa, de limpiarnos y lavarnos nuestros pies para poder entrar a la Tierra Santa, y usted estaba hablando de una persona que estaba teniendo una lucha frente a frente con el Señor, y esa persona era yo. Yo comencé a llorar literalmente porque recordé muchísimas cosas. De hecho, ahorita en la administración también el Señor me hizo un review de donde todo literalmente me sacó, y algunos me dicen loco, pero yo escucho la voz de Dios. El Señor me decía que donde fuera que yo vaya, sea hasta lo más último del mundo, hasta ahí el Señor me iba a perseguir. Bueno, entramos al hacedor de círculo. Yo voy a ser sincero, no tenía el hábito de leer porque nunca me había gustado. Ahora me encanta leer, y también le doy gracias a Dios por las personas de ese círculo de amistad, la hermana Dina, la hermana Mercedes, porque yo comencé a vivir el libro por medio de mi desintoxicación del mundo, y también el Señor amándome de nuevo. Yo tenía dos peticiones para el hacedor de círculo, y las 2 peticiones se cumplieron. Literalmente llevo más de 5 meses y medio de nada de alcohol, nada de cigarro, nada de pensamientos obscenos a la presencia de Dios. ¿Y pensamientos de suicidio ya? Nada, en lo absoluto. Literalmente ahora pienso en adelante, en poder volver. Sí, ahora pienso en volver a hablar de Dios. Pienso que es un gran testimonio, porque sí, la última vez que yo intenté hacer eso fue tirármele a un tráiler. Solo Dios con su poder, ese tráiler se desvió porque hubiera quedado debajo de la llanta. Y pues sí,
a tal punto en el que la otra petición era la de mi papá. Mi papá también cae en depresión, se le desencadena el hipertiroidismo, llegó a un estado de desnutrición en etapa 1 y ahora puedo decir de que me está llegando a mi peso literalmente, ya se le mira la sandiguita. Sí, y algo que decía el libro era de que Dios le encanta trabajar a largo plazo. Y eso era algo que a mí no me gustaba, el largo plazo. Queríamos el Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer, literalmente. Y literalmente lo estoy viendo también. Y pues sí, literalmente así obró el Señor en mi vida. Me encaró de la manera más sabia. Y pues hoy por hoy, puedo decir que voy para adelante. El hacedor de círculos fue una herramienta muy fundamental porque ahora puedo tener oraciones más audaces, recordar cómo oraba. Recuerdo también que la presencia de Dios, una vez tenía 18 años y yo invité al Señor a beber café. Y recuerdo que hace como un mes volví a invitar al Señor a beber café y Él se sentó conmigo, pude sentir la presencia de Él, habló a mi vida de una manera impresionante y pues para la honra y gloria de Dios, aquí estamos. Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Itzel, mi esposa decía que damos por sentado la salud en nuestro cuerpo y que todo tiene que funcionar. Nos levantamos en la mañana y damos por sentado que todo va a funcionar bien. Pero un día tienes que ir al médico. El médico descubre algo extraño en uno de tus ovarios. Vas a varios médicos y comprueban. Finalmente uno de ellos termina diciendo que lo que está es un tumor cancerígeno y solo hay dos opciones, es extirparlo, pero está tan grande ese tumor que ellos dicen no vas a tener hijos porque vamos a extraer todo tu sistema reproductor o reproductivo. Con un panorama como ese, con un dictamen como ese de 3 médicos, 2 le dijeron que todo iba a estar bien, pero el tercero fue más claro y más preciso con el diagnóstico. ¿En qué forma Dios se manifestó en tu vida y que hoy nos puedes compartir eso que Dios hizo en tu vida con un diagnóstico como ese? Sí, bueno, para mí, una joven de 20 años, que me digan eso es como que me digan no, tus sueños no van a poder ser cumplidos. Personalmente, y sé que todos humanamente tenemos sueños materiales, económicos, planes, metas, pero para mí mi sueño desde que yo tengo uso de mi razón, mi razonamiento, ha sido tener una familia, porque a mí me tocó ser hija única y vengo de un matrimonio de unos padres que tuvieron que separarse. Entonces siempre le he pedido a Dios y siempre ha sido mi sueño tener una familia, poder formar eso que yo no tuve. Y cuando a mí la doctora me dice no creo que el tomógrafo se esté equivocando, si dice que es maligno es porque así es. Yo le vuelvo a preguntar, ¿segura? Me está diciendo que no voy a poder tener hijos. Me dice sí, pero me refugié tanto en Dios y en las promesas que Él ha dado a mi vida, y no era tanto el miedo de entrar al quirófano, no era el miedo de la anestesia, si iba a poder tener movimiento después de la anestesia. Yo quería tener hijos, que Dios me permitiera dejarme mis ovarios ahí para yo más adelante poder cumplir mi sueño. Y me aferré tanto a Dios y entiendo el propósito de este proceso. Era
el fortalecer y mejorar mi relación con Dios. Comencé a orar de una manera como nunca en mi vida lo había hecho. Mi relación con Dios aumentó y se ha mejorado y fortalecido mucho, mucho. Cuando yo entro al quirófano, entro con una paz, esa paz que solo Cristo la puede dar. Y yo estoy entre dormida y despierta y solo escucho que entra la enfermera. Y la biopsia que a mí me iban a hacer era impronta en el momento. Solo escucho que entra la enfermera y dice: ya están los resultados de patología. Y la doctora dice: léanlos por favor. Es un tumor benigno, no hay cáncer. Y a pesar que sí me retiraron un ovario, la doctora me dijo que sí vas a poder tener tus hijos con un ovario. Vamos a trabajar más adelante cuando te cases y planifiquen tener hijos. Vamos a fortalecer ese ovario para que tus bebés nazcan sanos y fuertes. Y para la gloria de Dios, sí voy a poder tener 2, 3, 4, 5 hijos, los que yo quiera. Ahora solo necesitamos saber la fecha de la boda. Ese es un buen momento para anunciarla al mundo. Trae el anillo, trae el anillo. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y escuchar un testimonio como el de Isel, y uno no puede dejar de reconocer que muchas veces nuestro Dios actúa en unas formas que no son comprensibles para nosotros, pero Él tiene cuidado de nosotros, porque Él conoce el fin desde el principio. Así que, Itzel, celebramos los 3, 4, 5, 6 hijos. Hagamos la media docena para que no quede así, ¿verdad? Por media docena es más barato, creo. Bueno, el hermano José Luis debe estar allá preocupado con todo esto que estamos hablando, pero yo creo que definitivamente el Señor ha estado respondiendo las oraciones de todos nosotros, y quizás todos aquí, muchos tienen todavía testimonios que compartir. Como dije, faltan varios todavía que vamos a tener que tomar otros tiempos para oír esos testimonios. Así que esta mañana, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor por su fidelidad?